El conformismo de los perros. Hay algo que nos destaca como paraguayos: hacer las cosas ahí. Ser conformista en todos los sentidos, en todo momento, en toda actitud y en cualquier lugar. Cacho, ¿qué querés? ¿Mayonesa o picle? ¿Ah? Así nomás. Esperánate a planchar primero tu camisa. Así nomás, mamá. ¿Ticket o factura? ¿Qué va a querer, señora? Así nomás, mi hijo. Ahora, si bien no es parte solamente de los paraguayos, ser caigüeo, ser conformista, ya viene desde chicos y es parte de nuestra sangre paraguaya. Ahora, lo bueno de ser conformista es que tiene sus ventajas. ¡César! ¡Venga a limpiar rápido su ropero que está hecho una mierda! ¡Váyase que limpiar su ropero de mi taíz! ¡Dale, rápido! ¡Corre! ¡Salí nomás de mi taíz! ¡Dejá de hacer yo! ¡Somos mal educados! ¡No sabés ordenar una fucking ropa! Abuelo, ¿de qué posición lo que jugás? Sos defensor y te en la delantera. ¿De qué posición lo que querés jugar? Cualquier posición no voy a jugar, profe, así nomás. ¡Hola, yerno! ¿No querés tomar agua atrás al baño? No, así nomás, señora. No quiero entrar en tu baño. ¡Ay, bueno, como quiera, amigo! Ay, amor, ¿me haces Sí, masaje? claro, amor. Ay. Ay, así nomás ya. El conformismo es una manera de ser una persona sin ganas, pero a través de la historia de nuestro país ha traído ventaja a muchos de nosotros. O sea que a través de la historia todos fuimos caigüelos. Y lo importante de todo esto es que como paraguayos... ¿Por qué improvisar? Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y si quieres reírte en internet, no te olvides de visitar a Humor Paraguayo aquí en Facebook. Dale click y reíte a carcajadas. Y si no viste el último video, podés verlo acá. Nos vemos en el próximo vlog. Ya, Esperánate a... dale. Esperánate a...